Un saludo a todos los asistentes en el día de hoy. Hoy tendremos una clase práctica en la cual nos permitirá conocer de manera muy enfática y muy específica el paso a paso del diligenciamiento del Plan Individual de Ajustes Razonables, PIA. Sean bienvenidos a este primer encuentro del paso a paso del Plan Individual de Ajustes Razonables. Y en el transcurso del diplomado, pues han tenido la oportunidad de ver diferente información pertinente de acorde al diplomado. Mi nombre es Nancy Fonseca, soy psicóloga de profesión, psicóloga educativa, experta en gestión educativa e inclusión. Tengo más de 12 años de experiencia en el ámbito educativo. Soy magíster en psicología clínica, especialista en educación especial e inclusión social, especialista en pedagogía y docencia universitaria, maestrante actualmente en neuroeducación e inclusión. Desde este primer rol parto desde la cualificación profesional para impartir el conocimiento que hoy voy a poder impartirles a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Para nosotros poder hablar del plan individual de ajustes razonables, vamos a establecer unas ejecuciones y unos paso a pasos que así lo establece el decreto 1421 y el documento como tal del plan individual de ajustes razonables. Lo primero que usted debe tener en cuenta antes de realizar el plan individualizado de ajustes razonables es la valoración pedagógica del estudiante. Es supremamente importantísimo que como institución educativa, como profesionales en el ámbito educativo y como docentes de aulas y docentes titulares de estudiantes que presentan algún diagnóstico característico, es indispensable previamente poder hacer una valoración pedagógica. Esta valoración pedagógica va a permitir conocer de antemano muchas características y muchas particularidades del estudiante que previamente a la realización del plan individual de ajustes razonables tendremos la oportunidad de utilizarlas como posibles estrategias para el estudiante. Entonces, la valoración pedagógica es un componente antes que debe realizar el plan individual de ajuste razonable. En muchas situaciones y en muchos casos específicos que hemos visto que nos saltamos ese paso, que lo omitimos como tal. Y desde este componente estamos cometiendo el primer error, porque no estamos conociendo las características particulares individuales de nuestro estudiante. Un plan individual de ajustes razonables, como su abreviatura lo especifica, es un plan de acción. No es una estrategia, no es un modelo pedagógico, es un plan. Vamos a hacer una planeación durante todo el año de las mejores estrategias que vamos a implementar con nuestros chicos, niños y adolescentes. Entonces, desde este componente, ese plan de acción es individualizado. Por eso el error que hemos venido cometiendo en diferentes instituciones educativas y desde nuestro rol como educador, pues es básicamente hacer copy y pegue de otros planes individuales de ajustes razonables. Y he tenido la oportunidad de ver algunos grupos de docentes en donde pasen el PIAR para yo guiarme, para yo no debería ser o no es el deber ser. ¿Por qué específicamente que estamos viendo? Pues estamos viendo una copia de una información. Cuando yo realmente me siento a hacer un plan individual de ajustes razonables, me siento a detectar todas las necesidades que pueda tener el estudiante, con el objetivo principal de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cuál es el objetivo de un plan individual de ajustes razonables? Pues eliminación de barreras para el aprendizaje y para la participación. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Todo lo que tenga que ver con esa eliminación de barreras para el aprendizaje implica la forma en la que el estudiante pueda tener una conexión directa con el aprendizaje. Eso puede implicar desde el componente de barreras, que previamente a este curso voy a omitir
la definición de cada una de ellas, pero es haciendo omisión de que ustedes ya deben conocer esta información, cuáles son las características de las barreras, cómo se clasifican las diferentes barreras, qué es una barrera metodológica, qué es una barrera política, qué es una barrera actitudinal, qué es una barrera comunicativa. Entonces, yo teniendo claro esa clasificación, va a ser mucho más satisfactorio y no tan dispendioso la realización del plan individual de ajustes razonables. Entonces, en este orden de ideas, nosotros debemos tener ese conocimiento básico del plan de las barreras como tal. Debemos también tener conocimiento básico de qué son ajustes razonables, cómo se clasifican, qué son ajustes razonables significativos, qué son ajustes razonables no significativos, porque son elementos éticos básicos que debemos tener en cuenta para poder, si yo omito esta información y si yo omito esta cualificación, es ahí donde voy a tener pues muchas barreras como profesional que esté diligenciando esta información. Entonces, pasado de esta pequeña necesidad introductoria para poder explicar el plan individual de ajustes razonables, pueden ustedes hacer una consolidación de todo lo que se hace. También surgen unas preguntas y unas inquietudes de si eso se hace una sola vez en el año. No, se hace cada periodo académico, porque el plan individual de ajustes razonables está basado o va de la mano con el programa curricular que nosotros podamos tener. Entonces, no es el mismo contenido temático del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo, no son los mismos contenidos. Por eso también tiene que tener en cuenta que debe ir de la mano, los cambios se deben ir dando acordes a esos contenidos temáticos, a esa planeación como tal. No es una planeación paralela, tampoco es una planeación paralela. El PIAR nos permite adaptar nuestra metodología, nuestras flexibilizar tipos de ajustes como espacio, como metodológicos, que es cuando les estaba mencionando hace un momento que también debemos tener conocimientos básicos de cómo se clasifican esos tipos de ajustes, si son de espacio, si son físicos, si son cognitivos. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias o esos ajustes que yo voy a dar acorde a las necesidades de mi estudiante? No puedo yo desde un punto de vista constructivo, colocar una barrera y mencionar una estrategia totalmente diferente. O sea, no tiene ningún tipo de relación. Barrera planteada, estrategia especificada, porque el plan individual de ajustes razonables lo que busca es eliminar gradualmente las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, es un documento que tiene varias fases. Es un documento, que tengo que dedicarle un tiempo considerable. Es un documento que no lo puedo hacer en 1 hora, en 2 horas. En 2 horas podría consolidar un documento de un plan individual de ajustes razonables cuando ya tengo la práctica y la experticia. Entonces, no es tampoco copiar los de los demás estudiantes, tampoco es agrupar los estudiantes con diagnósticos. Entonces, yo tengo un PIAR de un niño con trastorno del espectro autista. Yo tengo otro PIAR de un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y entonces yo los voy a agrupar de acuerdo a esas características. No es ético. No es ético. Regálenme un momento, por favor. No es ético poder hacer no es ético poder hacer esto. No es individualizado. Vuelvo y reitero, y quiero ser muy reiterativa con esta información. El plan individual de ajustes razonables es individualizado. Entonces, pasado este componente, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un paso a paso de cómo es la estructura y cómo es el diligenciamiento de esta estructura. Tenemos el anexo número 1. El anexo número 1
está compuesto de información general del estudiante. Son aspectos generales del estudiante, gustos, intereses, motivaciones, habilidades actuales y demás, pero también me permite conocer la dinámica del estudiante y el nivel de vulnerabilidad que pueda tener ese estudiante. Un ejemplo, una estudiante que me diga, un padre de familia que me diga en el entorno familiar que vive actualmente solo con la mamá, con la abuela y con 3 hermanos más, pero que tienen un padre ausente, que viven de un mínimo, también que tienen acceso a la salud eh, deficiente. Entonces, esa recolección de información me puede dar a mí una idea de que cuáles son otras posibles barreras que pueda enfrentar el estudiante, como barreras, en este caso del acceso a la salud, puede ser una barrera política, en donde el estudiante se le dificulta acceder a su sistema de salud, a un neuropediatra para confirmar un tipo de diagnóstico. Entonces, desde este componente, la información general del estudiante me va a permitir a mí una recolección, unos datos básicos que puedo yo llevarlos a una interpretación para detectar unas posibles barreras a nivel familiar, a nivel políticas, a nivel institucional, a nivel personal, como el estudiante. Entonces, este sería el primer anexo como tal. Luego tenemos el anexo número 2. En el anexo número 2, pues encontramos, y es la competencia únicamente y exclusivamente del docente de aula, del docente de área de asignatura, como lo quieran denominar, pero únicamente del docente que tenga contacto directo con el estudiante en la implementación de la metodología y de la didáctica. Entonces, desde este aspecto, este anexo número 2 promueve una identificación y una descripción de los objetivos y las metas. Aquí es donde logramos consolidar en el anexo número 2, en esta parte, logramos consolidar ese plan de acción y qué es lo que vamos a hacer con nuestro niño durante el año escolar. Este documento también se debe retroalimentar periodo a periodo, como lo mencionamos. Podemos hacer entrega de la información al padre de familia periodo a periodo. Eso depende mucho de la directriz de la institución educativa en cabeza del señor rector. Entonces, él puede denominar cuál es la mejor directriz para poder hacer esta entrega y esta socialización de la información. En el anexo número 2, el anexo número 2 tiene 3 fases en su diligenciamiento, en su implementación. La fase número 1 es la característica del estudiante. Entonces estamos viendo la característica del estudiante. Me pide unos datos demográficos también, pero ya tengo unos datos iniciales en el anexo anterior, en el anexo número 1. Y me voy a otro tipo de datos como tal, otro tipo de características como tal. ¿Cuál es esa característica del estudiante? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo redacta? Lo redacta los diferentes docentes que integran las áreas, las asignaturas que tienen contacto directo con el estudiante. En sus mayorías, esta responsabilidad se deja directamente al docente titular. No estoy diciendo que esa sea mi verdad absoluta. Estoy especificando que dentro de las gestiones institucionales es común encontrarme que es el docente titular quien llena la caracterización del estudiante, pero eso no quiere decir que esa sea una verdad absoluta. Eso depende de la directriz del director, cómo el director estipula que esto se haga. En otras instituciones educativas me he encontrado que lo hace el docente de apoyo, me he encontrado que lo hace el orientador escolar. Sin embargo, siempre tiene que haber la salvedad que no hay una persona que pueda hablar mejor del estudiante en términos de habilidades escolares y capacidades que el docente de aula, su docente de aula.
Entonces, tenemos esa primera fase, que es esta caracterización del estudiante. Luego, tenemos una segunda fase, que es este hermoso y bello cuadrito, que es únicamente y le compete a cada uno de los docentes de aula. Aquí no entra el orientador escolar, aquí no entra el rector, aquí no entra el docente de apoyo. El docente de apoyo puede ayudar a construir, ¿sí? A dar ideas, pero quien lo construye real, porque es el que lo va a aplicar dentro del aula, es el docente de área o de área como tal o asignatura. Entonces me están pidiendo cuál es la área. Eso es lo primero, por eso aquí este cuadrito me dice ajustes razonables como tal. Y me pide estas áreas. ¿Cuáles son? Ciencias sociales, lengua, inglés, matemáticas. ¿Cuáles son las áreas en las cuales necesitamos empezar a hacer los respectivos ajustes individualizados? Luego me está pidiendo cuál es el objetivo, el propósito del aprendizaje. Los más conocidos como los DBA, el derecho básico de aprendizaje de este estudiante, que es algo que ustedes ya conocen perfectamente como profesionales del ámbito de la salud, conocen cuáles son esos derechos básicos de aprendizaje, que es los estándares mínimos que tiene el Ministerio de Educación para establecerlo como algo supremamente importante que pasa aquí en este cuadro de los derechos básicos de aprendizaje. ¿Qué va aquí? Yo no tengo que hacer ningún tipo de adaptaciones acá. Eso va como está en el contenido temático, en el eje temático, en los programas curriculares, así como aparecen ya deben aparecer aquí. Debo tener una relación de la información a lo largo de esta construcción de un plan individual de ajustes razonables. Yo no puedo tener esto aislado, no lo puedo tener aislado. Y no es que le adapto el currículo. Adaptar el currículo no implica quitar contenido, no implica quitar contenido porque estaría haciendo exclusión. Entonces, en vez de generar una inclusión, estoy haciendo un efecto contrario. Estoy excluyendo a un estudiante de un tema específico. Es que el estudiante va en sexto grado, pero no sabe sumar y restar. Pero el objetivo de aprendizaje es realizar operaciones básicas como sumas y restas o hacer operaciones de fraccionarios, en donde va a tener que tener esas habilidades básicas consolidadas. Pero ese objetivo está ahí. Lo que vamos a hacer es la estrategia, que eso implicaría ya el ajuste. Yo le voy a dar los apoyos necesarios para que pueda participar de ese aprendizaje. Ejemplo, me enfrasco en enseñarle el uso de la calculadora, no sabe sumar, no sabe restar o no sabe multiplicar, pero necesita hacer unas ecuaciones, yo le enseño a usar la calculadora para que me logre participar de los ejercicios de las ecuaciones. Entonces, es el método, es la estrategia que voy a utilizar para lograr ese objetivo de aprendizaje. Que no tiene memoria, que no recuerda, que, bueno, esos ya son otro tipo de adaptaciones y otro tipo de ajustes como tal. Que vamos a tratar en un ejemplo de tratar de explicarnos. Las barreras, como ustedes pueden ver, es supremamente importante tener conocimiento de las barreras, porque aquí usted encuentra una sola casilla para describir esas barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Comunicativas, metodológicas, actitudinales, físicas, cognitivas, políticas, etc. Entonces, yo obviamente no voy a escribir política. El estudiante actualmente no ha presentado el diagnóstico, lo cual es una barrera para no. ¿Sí? Entonces, tengo que describir la situación, más no puntualizarlas como tal. Ajustes razonables, pues son las estrategias, los apoyos que requieran. Entonces aquí era cuando yo les explicaba hace un momento
y tenemos que tener también conocimiento de cuáles son esos ajustes razonables. Yo puedo hablar de un paisaje de aprendizaje, yo puedo hablar de andamios, yo puedo hablar de implementación de adaptaciones como lápices ergonómicos, etcétera. ¿Qué es lo que sea necesario para garantizarle a ese estudiante ese aprendizaje y esa participación? Y tenemos el último componente, que es la evaluación de los ajustes. Esta evaluación de los ajustes no es la evaluación se adapta a la evaluación bimestral, se adaptan a los quizzes, no, eso debería ir acá en los ajustes como tal, deberían ir ahí en los ajustes como tal. Aquí como tal en este componente es quién va a realizar la evaluación, cuáles son esos indicadores evaluativos, pero quiénes son los que lo hacen, debe ser la persona encargada de supervisar que se dé cumplimiento a estas estrategias. Y no solo cumplo con una normatividad y no solo cumplo con una norma haciéndolo y ya, y dónde quedaron las evaluaciones. Y yo planteé el uso de la calculadora, yo planteé que voy a permitirle el acceso a la información al estudiante para que pueda participar de los ejercicios o de mis actividades de resolución de problemas en clase, pero ¿cómo yo evalúo que eso sí fue efectivo? ¿Cómo yo mido para el segundo periodo, por ejemplo, que esos ajustes que utilicé en el primer periodo fueron efectivos? O mejor aún, que esos ajustes que yo implementé fueron efectivos y que ya no los necesito para el siguiente periodo, o que no fueron efectivos y necesito cambiarlos. Entonces, esto iría aquí. Esto es un documento institucional, es un documento, es un plan de acción, un plan de mejora, como lo podamos denominar desde estos dos marcos de conceptualizaciones. Pero lo importante es que escribamos lo que realmente necesita el estudiante. No hacerlo tan general, sino realmente hacerlo individualizado. Y luego tenemos la fase final, que es la fase número 3, que es el plan como tal, el plan de mejora institucional para la eliminación de las barreras. Entonces, arriba yo estaba centrado en el estudiante, en detectar sus desafíos y sus necesidades, planteando unos ajustes para apoyarlo a él, para su aprendizaje, para su participación como tal, y luego paso a establecer ya ese plan de mejora, ese plan de acción, donde doy a unos actores como la familia, como docentes, como directivos, como administrativos, como pares o padres de familia, etcétera. Le doy a estos actores unas responsabilidades desde el componente de la corresponsabilidad, porque siempre en la construcción de un plan individual de ajustes razonables van a haber corresponsables. No es únicamente una persona responsable de garantizar estos procedimientos como tal. Y como último tenemos el anexo número 3, que es el acta de acuerdo. Entonces, en el anexo número 3 planteamos las acciones acordadas y socializadas con los padres de familia con el fin de que estas acciones se cumplan, se ejecuten, se consoliden de forma escrita. Entonces, acá nosotros tenemos esta acta de acuerdo. Este es el paso final. Entonces, si vimos anteriormente, anexo 1, información general del estudiante, anexo 2, tiene tres fases tiene tres fases como, eh, tiene tres fases, características del estudiante, los ajustes razonables y el plan de mejora. Y tenemos el último anexo, que son el acta de acuerdo. Tres anexos y en el anexo 2, tres fases. Desde este componente pasemos a ver el diligenciamiento del formato como tal. Y este es el formato que nosotros tenemos habilitado actualmente para poder hacer esta socialización. Vemos que
vemos acá, tenemos la información general del estudiante y se puede enviar por esto. Anexo 1, como les mencioné, en la información general del estudiante vamos a tener los datos de identificación, de dirección, números telefónicos y demás. Entorno de salud, que lo había mencionado anteriormente, en donde me dice si tiene EPS, es contributivo o es subsidiado, que esta información para mí es una información que me lleva a una interpretación y me va a permitir conocer si hay posibles barreras en el acceso a la salud como tal. Tenemos el entorno escolar, del hogar, perdón, nombre de la madre, del padre, nivel educativo, que también es una información que me ayuda a mí a interpretar. No es lo mismo un padre de familia, bachiller o con estudios técnicos o estudios superiores, universitarios, profesionales, a un padre de familia que solo fue bachiller o en algunos casos no lo es. Entonces podemos interpretar cómo será ese acompañamiento académico de nuestros niños en casa si no existe un profesional que realmente le pueda aportar en ese componente pedagógico. Luego sigue el entorno educativo que nos pregunta cuál es el último grado cursado, en qué institución viene, le hicieron PIA en el grado anterior o no le hicieron PIA, si actualmente es un derecho de nuestros estudiantes obtener un plan individual de ajustes razonables en caso de casos realmente que se requieran por diferentes connotaciones. Entonces, si me dice que sí, sí lo tiene, es ahí donde nos dicen, hágame el favor y me entregan el PIR de este año escolar, porque lo voy a cambiar de institución educativa y para la institución educativa en la que voy, pues me lo están solicitando. Entonces, esta información es una información que se recolecta en una entrevista, puede ser, no quiere decir que Jonas y Fonseca así lo establezca, ¿no? Entonces, puede ser que, eh, puede ser que esta información la pueda diligenciar el docente de apoyo, el orientador escolar, en un ambiente de entrevista, donde podamos obtener estas preguntas, donde como profesional encargado de hacer la entrevista tenga una percepción de esta información. ¿Listo? Luego pasamos al anexo número 2, que es lo que nosotros estábamos hablando hace un momento. En el anexo número 2, recuerdo que tiene 3 fases. Fase número 1 es la caracterización del estudiante. Para nosotros hacer esta actividad práctica de vida, pues obviamente yo tengo que tener una información de base de mi estudiante. Entonces, yo no puedo pasarme los componentes sin tener una información de base. Entonces voy a leer, voy a hacer de cuenta que ya hice una valoración pedagógica y esta es la información que agrupé. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Jorge es un niño de 8 años, cursa grado tercero, le gusta el deporte, los videojuegos, los animales, y asimismo su madre refiere que es un niño muy noble. Cuando ve animales sufriendo, llora. Es muy leal a sus amigos. Por el contrario, refiere no gustarle pintar, escribir y las características que menos le gustan, las asignaturas, perdón, que menos le gusta es lengua castellana. Se identifica un estilo de aprendizaje auditivo y kinestésico. Hay presencia de conductas disruptivas, golpea cuando alguien le quita algo, empuja cuando siente que algún compañero le molesta, su vocabulario es grotesco debido a sus conductas, sus pares no quieren compartir con él. ¿Esto por qué está acá? Aquí me están pidiendo, hey, profe, haga una descripción general del estudiante en los énfasis en los gustos y los intereses. Entonces yo estoy enfatizando cuáles son los gustos y los intereses de nuestro estudiante que se llama Jorge. ¿Qué vemos acá? Que a él le gusta el deporte, los videojuegos y los animales. Entonces ahí yo ya estoy dando una primera respuesta a esta información que me están preguntando.
Luego me están diciendo, también hábleme de los aspectos que le desagradan. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que le desagradan a Jorge? Aquí me están hablando de unas características de personalidad. Se identifica, dice, la asignatura que menos les gusta es lengua castellana. Entonces aquí en este enfoque yo ya estoy viendo cuáles son algunos de los aspectos que le desagradan al estudiante. Le desagrada también, a quien no, cuando alguien le quita algo, pero lo incorrecto es la reacción que él tiene frente a esto, a que alguien le quite algo sin su permiso, lo incorrecto es la reacción que él tiene. Entonces, cuando alguien le quita algo y demás. Entonces, vamos siguiendo, viendo la información. Jorge vive con sus padres y una hermana menor. Del periodo de gestación, su madre reporta antecedentes perinatales de tiroides, enfatizando que posterior al nacimiento el escolar fue medicado para su respectivo tratamiento. De lo anterior es importante determinar las secuelas que esta afectación perinatal pudo causar en sus procesos cognitivos. El estrato socioeconómico de la familia es bajo. Su madre es enfermera, constantes turnos de noche y su padre trabaja manejando carro de carga pesada. Los padres refieren que en la medida de lo posible trata de acompañarlo en sus deberes académicos. La relación con sus hermanos es difícil, ya que ellos refieren que siempre está molestando. La hermana menor todo el tiempo la hace llorar. En casa la madre refiere que su comportamiento es difícil. No acata órdenes, tiende a hacer daños e incluso ha tenido problemas con otros familiares porque siempre termina haciendo un daño. Finalmente, sus padres refieren que en su niñez e infancia tuvieron bastantes dificultades de aprendizaje. Entonces aquí yo estoy viendo una respuesta a este otro componente que tenemos aquí, que cuáles son las expectativas del estudiante y la familia. Entonces, yo ya me estoy dando una idea cómo es esa relación familiar, cómo es ese estrato económico que presenta esta información. Para eso a mí me sirve llenar esta información. Para eso a mí me sirve poder tener relación significativa de la información que el estudiante tiene con las diferentes áreas de desarrollo, la familiar, la académica, la social. Yo necesito poder hacer esa interacción entre las tres áreas para poder determinar cuáles son esas barreras de aprendizaje y de participación. Luego acá me están diciendo, describo en términos de lo que hace, de lo que puede hacer o requiere apoyo el estudiante para favorecer su proceso educativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que me están pidiendo una información de lo que puede hacer, ya estaríamos hablando de capacidades como tal. Y podemos establecer lo que es las características diagnósticas. El estudiante cuenta con un diagnóstico múltiple, los cuales se destacan que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de aprendizaje no especificado y trastornos fonológicos. La madre requiere que va a iniciar terapias, o sea, hasta ahora este niño en tercer grado va a iniciar unas terapias como tal. Tiene trastorno fonológico, que es lo que tenemos aquí relacionado, y por eso va a asistir al área de fonoaudiología, posiblemente asistir al área de psicología para hacer ese proceso de aprendizaje y déficit de atención. Del periodo de gestación, su madre reporta antecedentes de tiroides, enfatizado que al nacimiento el escolar fue medicado. Entonces, esa medicación posiblemente nos puede dar una afectación a nivel neurológico. Entonces, estamos teniendo como una historia de vida. Cuando yo tengo esa historia de vida y veo como profesional en el ámbito educativo, como docente o como personal directivo, que este niño tiene unas situaciones antecedentes que causan o que mantienen
los desafíos en el aprendizaje. No es porque este estudiante no quiera molestar, porque su TDAH se puede confundir con unas características disruptivas. Entonces, el niño, una cosa muy diferente es que el niño golpee, patee, etcétera, diga groserías, porque eso hace parte de una dinámica familiar, ¿sí? Todos sabemos que eso podría influir en esas pautas, en esas interacciones sociales, sin desconocer cómo sea la dinámica familiar a nivel de esa interacción, de comunicación, pero vimos en este relato que tenemos un niño que tiene mala relación con sus hermanas y que todo el tiempo la hermana menor está teniendo o dando quejas de su comportamiento y todo el tiempo a lo viven llamándole la atención, por eso la hermana termina diciendo todo el tiempo que siempre la molesta. Estas palabras de que siempre me molesta las dice la mamá, es que siempre la molesta, él siempre todo el tiempo está molestándola, todo el tiempo está molestando. Entonces yo puedo entender que en esa característica personal de mi estudiante, el niño no solo tiene que lidiar con las etiquetas del centro educativo o de los profes, sino también sus comportamientos impactan en el ámbito familiar. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta en esta fase es esa caracterización y por qué es importante para nuestros niños, niñas y adolescentes. Obviamente, el tiempo es muy corto para poderlo hacer paso a paso y lo diligenciando, pero vamos a hacer la explicación desde un modelo diligenciado para que ustedes puedan tener esa estructura. Nosotros vimos anteriormente, me salté este paso. Actualmente no tiene valoración pedagógica, se le canceló el cupo institucional debido a sus problemas actitudinales. El centro educativo refiere a aplicar un PIA durante el año escolar, pero en el momento de cambio de institución no lo entrega. Actualmente fue promovido para cuarto grado, pero enfatiza que tienen altas dificultades en lengua castellana y matemáticas. El colegio dijo que había hecho un plan individual, había realizado un plan individualizado, pero sus asignaturas están todas por debajo de lo esperado y eso es una contradicción. Obviamente sabemos que nuestros niños no van a sacar un 5, porque tenemos que tener en cuenta desde el sistema institucional de evaluación, pues tenemos que tener esos criterios establecidos desde el CIE. No estoy colocando la nota máxima, son 3.5 y ya, o sea, el niño haga lo que haga, pudo haber hecho, pudo haber participado del aprendizaje, pudo haber logrado tener un aprendizaje significativo, pero la nota máxima que tienen establecida en la institución es 3.5 y ya, usted no se le puede dar más nota. Entonces, pilas con ese tipo de cosas porque sería segregación, estamos excluyendo a nuestros estudiantes. La mejor opción siempre es hacer lo que se tenga que hacer para lograr la inclusión de nuestro estudiante. Dentro del ambiente escolar, sus trabajos escolares carecen de calidad, ejecución, siempre se queda atrasado, altas dificultades para seguir instrucciones académicas y comportamientos, se perciben bajas capacidades de análisis e interpretación. Entonces, acá yo tengo que relacionar qué es lo que él sí puede hacer, qué es lo que él requiere mis apoyos para favorecer ese aprendizaje. Entonces, ¿qué puede hacer y qué requiere apoyos? Entonces, yo me voy a este cuadrito y es aquí en donde dice barreras, donde yo tengo que ir enfatizando qué es lo que él requiere, los apoyos como tal. Primero, ya habíamos hablado que en este campo van todas las áreas. Ejemplo, lengua castellana, lo voy a hacer con lengua castellana porque sus desafíos mayores radican en lengua castellana, como se redactó acá. Siempre hay un componente de disgrafia también en este estudiante, entonces siempre tiene trabajos carentes de calidad, de organización, cuadernos atrasados, una letra ilegible, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros aquí, ¿qué vamos a partir o de qué componente estamos partiendo como tal? Pues las áreas van acá, lengua. Entonces, lengua, si tengo sociales, pues voy a ciencias. Si tengo inglés, voy a inglés, etcétera. Todos estos cuadritos usted le puede dar insertar.
insertar cuadros para que usted pueda tenerlos todos. Algunos instituciones educativas, pues esto ya lo tienen por áreas organizado y así se los comparten a los docentes. Tenemos estos cuadros finales que dicen otros. Aquí va todo lo de convivencia, lo de socialización, lo de participación, lo de autonomía y lo de autocontrol. Un ejemplo, aquí en el autocontrol podría ir que el estudiante enfrenta desafíos para autorregular sus emociones frente al enojo en cuanto algún compañero le quita algo. Entonces, yo tengo que especificar por qué es el enojo, cuál es la estrategia y cuál es la solución. Se puede decir que se pueden hacer diálogos asertivos, se puede decir que se dialoga entre compañeros para que el uno no tenga que quitarle las otras cosas a la fuerza, porque mire la causa. Bueno, eso hace parte de las diferentes estrategias que nosotros podamos ver. De acuerdo al caso que nosotros vimos anterior, de acuerdo al caso que nosotros vimos, nosotros establecemos las siguientes barreras. Primera barrera. Entonces, esto no cambia. Recuerde que el desarrollo básico de aprendizaje no cambia, no le quito nada, lo dejo como está o como aparece en mi programa curricular. Si yo le quito algo, si yo lo modifico, si yo le quito tema o contenido, porque es parte de lo que ya tiene básico estandarizado el Ministerio de Educación. Entonces, en este componente, yo lo dejo como está. ¿Cuáles son los temas? ¿Sí? Que yo tengo especificados acá. Reconoce en los textos literarios los elementos que se vinculan con sus experiencias y sus situaciones reales de su contexto. La anécdota, el origen de la escritura, el abecedario, las palabras y su clasificación según el número de sílabas, palabras sinónimas, antónimas, homogéneas, escribir textos literarios, elaborar hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constructivos de un texto literario, conocer y utilizar adecuadamente las reglas sintácticas, mórficas, fonológicas y fonéticas, que podría ser un gran desafío para él esto, porque él tiene un trastorno fonético. Entonces, miren, ¿sí? Miren cómo este componente se va apareciendo. Entonces, los contenidos no los quito, no los modifico, los dejo como están, no los cambie, no los modifique, etc. Barreras que se evidencian. Primera barrera, durante el desarrollo de las actividades evaluativas memorísticas, no flexibles al acceso de la información. Entonces, durante el desarrollo de las actividades evaluativas, son memorísticas. Sabemos que él presenta una discapacidad intelectual, sabemos que hay una afectación en la memoria, pero aún así sigo exigiendo que él memorice un tema como tal para evaluarlo al final del periodo, a evaluarlo en un quiz o en otro momento de clase, ¿cierto? Entonces, un ajuste razonable, que es el siguiente cuadro que tenemos acá, un ajuste razonable podría ser, permítanme si los amplío un poquito más, un ajuste razonable podría ser proponer formas de evaluación diferentes de acuerdo a la personalización del estudiante. Si yo ya estoy diciendo aquí, esto es una barrera que, profes, política, cognitiva, esto es una barrera metodológica. La barrera metodológica únicamente y exclusivamente le compete al docente de aula. Únicamente le compete y exclusivamente al docente de aula. Entonces, esta barrera metodológica, solo el docente pide evaluación. La única forma que el docente tiene para evaluar el conocimiento es una evaluación escrita. Sabemos ya en su historia, ¿sí? En su característica inicial,
que no le gusta escribir, que su letra es ilegible, que sus trazos carecen de. Entonces, yo digo, hey, vamos a proponer otras formas de evaluación diferentes para el estudiante. Por ejemplo, permitirle evaluaciones orales, que sabe leer, pero escribir, esa mecanización de proceso de lectura y escritura, ese proceso de representar gráficamente las letras, las palabras y demás, es un gran desafío. Eso no quiere decir que nunca lo vaya a lograr, porque para eso estamos brindando los apoyos y esos pasos pequeños que estamos dando. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que le vamos a permitir evaluaciones orales. Le vamos a dar una secuencia de imágenes para que él me pueda reconocer los textos literarios. No es que yo le doy la lectura, una ficha, una guía, y lea la lectura y en la lectura reconozca cuáles son los textos literarios. Entonces, tiene que hacer uso de la memoria para acordarse cuáles son los textos literarios. Mientras que yo le doy la lectura, como él lee y no vamos a tener desafíos para la lectura, pues él lo va a leer de forma inmediata. Entonces, yo le puedo permitir evaluaciones orales, evito la evaluación escrita. O le doy secuencias de imágenes para que él me diga cuáles son esos géneros literarios, entre muchas otras. ¿Listo? Esto con esta barrera y con esta estrategia. Voy a explicar el siguiente cuadro. Tenemos el siguiente cuadro, que es la evaluación y los ajustes. Vuelvo y reitero que no es una evaluación de ajustes de la evaluación bimestral, de quizzes, es la evaluación que le hacemos a estos ajustes razonables. Por eso se llama evaluación de los ajustes. Y hemos tenido el error y me he encontrado errores que los profesionales piensan que es una, aquí yo veo que se hace evaluación bimestral, se ajustan las preguntas, se ajustan la cantidad, eso va aquí. Eso iría aquí en caso de ser posible, en caso de ser dado. Entonces yo le digo, el estudiante, yo digo que para esta, el estudiante demuestra comprensión de los contenidos y los procesos de aprendizaje a través de medios alternativos de su evaluación, ajustadas a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cuál va a ser un indicador de evaluaciones? El estudiante participe activamente en las actividades evaluativas personalidades. Su participación va a ser un criterio de evaluación. Esa participación pues va a ser oral. Ya sabemos que él va a participar oral. El estudiante logra comunicar sus ideas y razonamientos mediante la modalidad propuesta, oral, pictórica, dramatizada, etcétera. Entonces, no estoy con lo escrito. Lo escrito sé que para qué se lo voy a exigir si es un desafío para él. Yo podría estar siendo una barrera metodológica como docente. La evaluación se realiza a finalizar cada actividad permitiendo retroalimentación inmediata. Yo sé que él tiene una afectación en la memoria, tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo esperado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que hacer una evaluación inmediata. Entonces, mis criterios de evaluación es que, ¿cómo, profe, cómo lo evalúan? No, yo lo evalúo inmediatamente, actividad realizada, actividad evaluada. Entonces, yo hice una actividad, entonces le pregunté, Jorge, tal cosa, él me respondió, listo, esa es tu evaluación. No tengo que esperar hasta finalizar el periodo académico, una semana después o 2 semanas después al quiz, para hacerle la evaluación, porque profes tiene memoria a corto plazo. Entonces, estos criterios de evaluación son los que vamos a tener para medir si los ajustes fueron los adecuados o no. Otra barrera, no es de interés personal los procesos de escritura durante los dictados de géneros literarios terminando atrasado. Esto también quiero enfatizar en esto. No podemos copiar y pegar. El profe de ciencias sociales copia lo mismo de lengua, de matemáticas, y todos copian lo mismo porque lo están haciendo generalizado. Yo tengo que ir dándole relación
de mi contenido temático a los desafíos que está presentando el estudiante, es decir, a las barreras. Yo no puedo dejar eso aislado porque eso es lo que hace la personalización como tal. Entonces también tengan en cuenta ese componente. Unos ajustes que se plantearon acá, se flexibilizan los tiempos de escritura si requiere culminar el proceso desde casa. Entonces yo a todo el mundo le exijo que termine ahí ahora en ese momento, pero como yo sé que él tiene un ritmo lento, como sé que tiene desafíos en la escritura, como sé que los dictados de los géneros literarios siempre termina atrasado, entonces yo digo, le voy a flexibilizar los tiempos y voy a permitir que lo termine desde casa. No es un criterio cuantitativo para él. Otra, a esa misma barrera, porque yo puedo plantear diferentes estrategias si así lo considero. Se proporciona previamente el dictado de los géneros literarios en una copia, con el objetivo de que él transcriba a su propio ritmo el dictado. Entonces yo le estoy brindando a él elementos que pueden facilitar su participación en el aprendizaje. Eso es participación. Ay, entonces, ¿yo cómo hago? Y entonces, ¿cómo hago para evaluar la competencia escrita? Recuerde que es una característica diagnóstica de nuestro estudiante y él está enfrentando desafíos con la práctica. Puede que en cuarto grado no veamos esto, pero si seguimos con estos ajustes, en sexto grado vamos a ver a un chico que logre hacer dictados, que logre seguir la secuencia de una clase. Entonces, se ubica el escolar con un par que contribuya a su aprendizaje y apoye el proceso escritor. Eso es otra. Me he encontrado con esta estrategia, pero con unos lenguajes pues que no es como asertivos, como se ubica con un ángel, un compañero que hace el papel de ángel para ayudarlo a su proceso de transcripción. Todas esas cosas son innecesarias. Se ubica el escolar con un par que contribuye a su aprendizaje y apoya el proceso escritor. Entonces, vemos que él tiene TDAH. Entonces, este par lo vamos a utilizar para que nos ayude a esos reforzadores atencionales. Hey, Jorge, ¿ya copió? Bueno, mire, termine rápido. Mire el cuaderno, tome. Entonces, la anterior, en donde proporcionamos el dictado, pues también puede tener mucha relación con esto. ¿Listo? Criterios de evaluación para esta barrera y para estos ajustes. El estudiante logra completar las actividades de escritura propuestas. Entonces, mi criterio evaluativo para mí como docente, aquel profesional que va a hacer ese seguimiento a esta información, debe decirme, este es su criterio de evaluación. Entonces, está en clase de lengua y están copiando géneros literarios. El profe alcanzó a terminar todo lo que usted planteó. Sí, sí terminó. Ah, listo. Cuando yo hablo de plantear, es también, por ejemplo, cuando hablo de una estrategia de barrera, una estrategia de ajustes razonables, es la reducción del contenido tedioso, condenso, y le hago a este estudiante pues esa caracterización de que concretamente copien su cuaderno o consoliden su cuaderno lo que él va a necesitar para un futuro. Esa necesidad de que, si un ejemplo, tengan un libro y tengan que transcribir lo que ya está en el libro, para eso está el libro, para eso son los apoyos del libro. Entonces, tengamos presente que nuestros indicadores de logro pues están relacionados también o deben ir relacionados ahí. En este orden de ideas, vemos otra barrera como enfrenta desafíos para escribir lo que piensa o redactar o elaborar hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constructivos de un texto literario. Algo muy importante, no es, no es positivo a veces encontrarnos con un PR en donde
El estudiante se le dificulta. Eso son para los indicadores de logro del boletín, no para un plan individual de ajustes razonables. Yo tengo que tener en cuenta la estructura de la barrera en donde tengo que hablar de la característica, de la necesidad del estudiante, pero redactarla de forma positiva. Por eso me gusta mucho utilizar la palabra desafíos. El estudiante enfrenta un desafío, porque para él es un desafío escribir lo que piensa. Para él es un desafío escribirlo y redactarlo y generar una hipótesis. Es un desafío para él, no es porque él no lo quiera hacer. Conmigo es un estudiante con múltiple diagnóstico. Entonces, tengo que la empatía ir de la mano con este proceso. Entonces, yo digo que un ejemplo se permitirá al estudiante expresar sus procesos de razonamiento y elaboración de hipótesis de forma oral. Yo voy a ir cambiando un poco esa parte escrita. ¿Qué hay? Entonces, ¿dónde va a quedar la competencia escrita? Yo tengo que determinar en mi planeación docente qué sí voy a querer, qué sí voy a querer que él consolide esa competencia escrita, porque él no está inhabilitado para escribir. Pero a él no le gusta, no le interesa y su letra es ilegible. Entonces, ¿qué hace la profesora cuando él escribe? Era con P, era con C, era con S, porque él tiene zonas de aprendizaje. Y entonces con rojo le marcha, con rojo le tacha y con rojo le escribe. Cuando el estudiante es de inclusión, sabemos que ese tipo de cosas no las debemos hacer, porque son errores que son esperados de alta probabilidad que vayan a ocurrir. Y bueno, aquí pues encontramos más barreras y demás que me gustaría tener otro espacio con ustedes para poderles profundizar en gran medida sobre esto. Sigo con el plan de acción. Esto es la fase número 3. Recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional para la eliminación de barreras y creación de procesos para la participación. Entonces, yo ya hice arriba, yo ya hice una caracterización. Me voy aquí al plan de acción y delego las funciones a cada por eso es un plan de acción que tiene diferentes actores, no es únicamente y exclusivo del docente titular. Todos somos corresponsables del estudiante. Por ejemplo, en este caso, voy a leer unas dos, de acuerdo, como para que puedan tener una idea. Este plan de acción en la familia, de acuerdo a este caso, acompañar en casa los procesos de escritura flexibles, supervisar la realización de las guías y actividades semanales, brindar apoyo emocional y motivacional. Estrategia a implementar, crear rutinas de estudio con tiempos adecuados. Entonces vamos a mandarle rutinas de estudio, le damos esa asesoría al padre de familia. Mire, padre de familia, le voy a mandar este cuentico y estos 5 cuentos y uno por semana para que él siga avanzando en la lectura y luego lo pasamos a la escritura aquí en el aula de clase o le evalúo de forma oral o le digo que solo me escriba lo que él comprendió y lo que él entendió. Sigo promoviendo ese proceso de lectoescritura. Usar recursos didácticos caseros, plastilina, tarjetas, etcétera, para reforzar la motricidad fina y la ortografía. Participar activamente en las reuniones con el equipo educativo para conocer avances. Los docentes van a diseñar evaluaciones diversificadas y personalizadas, en el caso de ser necesario, en este caso sí son necesarias. Flexibilizar el tiempo de entrega de los criterios evaluativos, registrar observaciones sobre el progreso del estudiante, evaluaciones orales con imágenes, dramatizaciones, grabaciones, implementar estrategias como lectura fácil, dictado, modelos de transcripción a ritmo personal, uso de tarjetas de referencia, tableros como apoyos visuales, kinestésicos. Entonces, en este componente, yo delego unas acciones y unas estrategias que vamos a implementar para que esto se siga avanzando y se siga estructurando.
Y aquí terminamos con el anexo número 2. Ahora pasamos al anexo número 3, que es el acta de acuerdo. Entonces, esta acta de acuerdo, yo le estoy diciendo que la entidad educativa ha realizado la valoración pedagógica en el año en curso, definiendo los ajustes. La familia se compromete a cumplir y a firmar los acuerdos como señalados en este PIA. Entonces, yo tengo que entregarle todo esto, pues dice que la obligación de la norma es que si el estudiante se va, yo lo entrego todo, porque el estudiante necesita, no se pierda mucho tiempo para ser caracterizado en la siguiente institución educativa. Entonces lo entrego todo. Entonces, en este orden de ideas, tenemos el acta de acuerdo número 3. El acta de acuerdo número 3 está conformado por 2 fases, por también decirlo. La primera es donde yo digo, hablo de la caracterización del estudiante. El estudiante, esta acta es la que firmamos. Yo no necesito entregarle al padre de familia lo demás si el estudiante va a permanecer en la institución, porque yo aquí en esta acta le voy a decir todo lo que colocamos arriba. Todo lo que se colocó arriba, yo se lo voy a especificar aquí también. Y yo empiezo con esa caracterización que hicimos. El estudiante es un estudiante de 8 años, promovido el grado cuarto, tiene intereses y gustos por los deportes, los videojuegos, los animales. Yo vuelvo y le redacto al padre de familia o vuelvo y le coloco la información que tengo arriba de la caracterización que hicimos nosotros para que el padre de familia verifique que nosotros sí conocemos a su hijo, sí conocemos sus habilidades, sus gustos, sus intereses y demás. Le hablo de sus características diagnósticas. Actualmente es un proceso de iniciar terapias de apoyo, que ya lo habíamos colocado arriba, que también la mamá había dicho que iba a iniciar. Jorge presenta dificultades en el lenguaje, matemáticas, mantiene un desempeño básico en su boletín, requiere apoyo especializado para mejorar la autonomía en la realización de las tareas, seguimiento de instrucción, comprensión lectora y ahora le decimos, con el objetivo de favorecer la participación, el aprendizaje y el progreso de Jorge y en concordancia con el principio de corresponsabilidad, familia, escuela, establecimiento establecido en el decreto 1421, se pactan los siguientes acuerdos. Yo siempre la dejo abierta por si el padre de familia quiere que le agreguemos algo, porque como es un acta de acuerdo, todos debemos estar de acuerdo, y si el padre de familia no la firma, pues no es un acta de acuerdo, ¿sí? No es un acta de acuerdo si él no la firma. Él la tiene que firmar, por eso le tenemos que socializar esta información. Entonces, valoraciones multidisciplinarias. Se acuerda solicitar la gestión de valoración pedagógica, psicopedagógica actualizada, como una revisión clínica para establecer mayor precisión del perfil funcionamiento de Jorge y orientar los ajustes necesarios. Entonces, yo le estoy diciendo, papá, yo estoy diciendo a él, necesito que él me lo valore el área de pedagogía y psicopedagogía. Necesito esa valoración para precisar el funcionamiento de Jorge, para seguirlo precisando o para tenerlo en su historia. Necesito también que él asista a terapias de apoyo. Necesito que él tenga un apoyo en el hogar. Yo necesito que me le establezcan rutinas en la casa para que el niño pueda practicar con reforzadores positivos. Aquí entra el papel del psicólogo. El psicólogo le da esos reforzadores positivos, el psicólogo le ayuda en esas pautas de crianza y le explica por qué es importante, por qué son importantes las pautas de crianza y los reforzadores positivos en nuestros estudiantes con desafíos académicos. Yo necesito que exista una comunicación permanente. El PIAR institucional se compromete a construir un nuevo PIAR ajustado a las necesidades y características de Jorge con base en los insumos actuales y las futuras valoraciones clínicas y pedagógicas. Profesional de acompañamiento. Se sugiere a la familia la posibilidad de contar con un profesional de acompañamiento dentro del aula en caso de ser viable, con el fin de facilitar su
inclusión y permanencia efectiva en las actividades escolares. Creemos que él necesita un acompañamiento direccionado porque el nivel de desatención es un nivel considerable y eso hace que él no esté 100% activo en los contenidos temáticos. Entonces le pedimos eso al padre de familia. Entonces aquí usted le pide al padre de familia o como institución educativa también coloca lo que usted, sus deberes y sus derechos, el derecho del niño o el derecho a la familia también debe ir aquí. Aquí van las obligaciones. En el decreto 1421 dice derechos y deberes. Usted puede guiarse también por esos derechos y deberes para que pueda tener una mayor precisión a la hora de escribir estas actas de acuerdo. Si el niño necesita, por ejemplo, si tenemos una discapacidad auditiva y necesita un implante coclear, aquí se dice, se requiere actualización del dispositivo auditivo, el implante coclear. Si de pronto el niño tiene una barrera de comunicación y no hay ausencia de lenguajes, entonces yo le digo, se requiere impresiones de los pictogramas para ayudar a fortalecer bajo la estrategia de la comunicación aumentativa con pictogramas. Entonces, somos una institución educativa que va a requerir unos recursos impresos. Todo eso debe ir acá. Y la parte final, que son lo que va a apoyar el estudiante en la casa con algunas actividades, como por ejemplo, adaptar todas las guías pedagógicas en un tamaño de letra 26 para facilitar la lectura, establecer horarios fijos para hacer tareas y estudiar con descansos cortos en actividades, leer en voz alta con el niño y realizar dictados breves usando palabras sencillas. Entonces, todo esto son unas actividades de refuerzo en casa que pueden ser diarias, pueden ser semanales o pueden ser permanentes. Bueno, mis estimados profesionales, esto es la conclusión, firman el acta de acuerdo. Entonces, en términos generales, para concluir, pues tenemos esta caracterización y esta gestión que nosotros estamos teniendo en cuenta hoy en nuestro plan individual de ajuste razonable. Espero esta información sea de sumo interés, de suma importancia. Es un reto hacer esta descripción en una hora y unos minutos, pero lo más importante es que ustedes puedan tener un paso a paso y evitamos errores de omisiones o errores legales que impliquen mayores desafíos para nosotros como instituciones educativas. De antemano, pues agradezco su atención, su participación activa en este diplomado, en este curso, y espero podernos ver en otros procesos o en otros espacios de aprendizaje. Feliz día para todos.